supuesto que se reducía de forma considerable el beneficio y cuál sería el razonamiento para beneficiar a una de otra. Luego entonces se establece para todas las sociedades que estén en el supuesto y el punto es cumplir con ciertos requisitos que básicamente son, si no te dictaminabas para efectos fiscales, que hoy en día ya no es obligación, es opción, sin embargo, bajo este supuesto te invitan a que te dictamines para efectos fiscales de ejercer este beneficio. También platicaban por la mañana sobre la cierta carga tributaria o de forma que hoy en día tenemos. Desafortunadamente se adicionan más obligaciones de forma que en el fondo son interesantes. Tenemos que adicionar 3 declaraciones informativas. Estas declaraciones informativas en cierta forma van en apego a todo lo que se ha estado analizando en la OCDE y básicamente es por la erosión tributaria que se puede llevar a nivel mundial. Entonces se establecen estas 3 nuevas declaraciones que se denominan lo que es la maestra, la local y country by country o país por país. Es importante señalar que van dirigidas a grandes contribuyentes. Del lado donde está el 1 y 2 podemos apreciar a quienes les aplicarían, que serían contribuyentes con más de 650 millones de pesos al año, y lo que es la de país por país, me aplica a aquellos grupos que tengan más de 12,000 millones de ingresos contables en el ejercicio. Pero esta disposición es interesante porque te invita a que des una radiografía de todo lo que es la estructura, todo lo que es la estructura con tus partes relacionadas, tu operación, tu forma de financiamientos, tu operación financiera, cuál es el alojamiento de los ingresos, costos, gastos que haces en el extranjero. Entonces es una fotografía o una radiografía prácticamente de lo que es el grupo. Estas obligaciones será necesario presentarlas hasta el 2017, todavía tendremos un periodo bastante amplio, sí nace la obligación en 2016, sin embargo, de ser sujeto y caer en los supuestos que he comentado, se presentarían en diciembre del 2017. Hoy en día no tenemos todavía los formatos correspondientes. Desde luego, existen ciertas multas en caso de no cumplir con estas obligaciones, en caso de presentarlas erróneamente, incompletas, seré acreedor a una multa que pudiese ir entre 140,000 pesos y 200,000 pesos. Definitivamente, hoy en día, en nuestro marco tributario, pues tenemos diversas obligaciones de forma, entre ellas estas que se adicionan, sin perder de vista una obligación que también nació en 2014 de operaciones relevantes que se divide en 5 rubros principalmente y que me llevan a señalar cuando tuve cambios de accionistas, cuando pedí dinero para decretar dividendos, cuando tuve ciertas fusiones, cuando transmití ciertas pérdidas, cuando tuve ciertos ajustes de precios de transferencia, cuando tuve una reestructura corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Son herramientas que se establecen a efectos de tener un panorama más amplio de los movimientos que los grupos están teniendo en México. Y pues como ustedes saben, también un tema que se ha estado trabajando bastante, la famosa contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica que hoy en día los contribuyentes están obligados a llevarla con ciertos ajustes en sus procesos, en sus sistemas. No ha sido sencillo, es un hecho, ha sido un tema de que las empresas, los contribuyentes han estado invirtiendo, pues para dejar sus sistemas debidamente alineados y poder proporcionar su contabilidad electrónica. Es un hecho que ciertos contribuyentes se ampararon ante esa situación y que lograron la suspensión. ¿Qué consiste la suspensión? Pues que no estoy obligado a subir la contabilidad electrónica en tanto se resuelva mi litigio, pero aplica solamente a aquel contribuyente que se subió al juicio de amparo. Bien, adicionalmente me gustaría compartir con ustedes diversos puntos muy concretos para lo que es la industria, qué beneficios, qué oportunidades, qué se aprecia fiscalmente para lo que es la industria. Y bien, me gustaría iniciar
comentando sobre una regla de carácter general que establece el Ejecutivo, y esta nos permite acumular ciertos anticipos y deducir un costo estimado. Esto puede aplicar cuando un hotel recibe prácticamente lo que son anticipos de ciertas agencias. Cuando todavía no he prestado el servicio, es un requisito, no he prestado el servicio ni facturado el total de la contraprestación, pero al final del ejercicio recibí ese anticipo, el cual teóricamente es un ingreso acumulable. Entonces aquí el punto es, sí voy a reconocer el ingreso acumulable y adicional a eso puedo estimar un costo respecto al servicio que estoy prestando, lo cual hace cierta neutralidad o efecto de simetría respecto al ingreso y el reconocimiento de ese costo. Entonces ahí lo pongo sobre la mesa, hay que revisar si estamos en el supuesto y el punto es reconocer ese costo estimado en mi beneficio, no solamente el ingreso. Sobre lo que es el tema de prestaciones exentas a trabajadores, previsión social, creo que vale la pena reflexionar sobre qué conceptos debo incluir en esa lista de prestaciones exentas: seguros de vida, vales de despensa, gastos médicos mayores, se incluye la PTU, gastos de fiesta de fin de año y cualquier otra prestación que ustedes consideren. Para este supuesto, el Ejecutivo publica una regla miscelánea donde establece alrededor de 27 conceptos que deben de incluirse para evaluar si deduzco el 53% o el 47% como he señalado. Sin embargo, invita al análisis para reflexionar si todos los conceptos que están en esa disposición deben o no considerarse. ¿A qué me refiero? A que se aprecian posibilidades de que ciertos conceptos no debiesen entrar en esa regla y luego entonces pueda tomar la deducción del 100% y no limitarla al 53%. Es un hecho que también diversos contribuyentes con esa reforma fiscal 2014 acudieron al amparo, hoy en día se encuentra en proceso y se rumora, se escucha que en próximos meses se pudiese tener la resolución. Pasando al tema de fluctuación cambiaria, pues es un tema que impacta de forma razonable, es un mal, pero que a la vez ayuda en las cifras que se establecen en la industria por aquellas tarifas que tengo pactadas definitivamente en dólares. Sin embargo, aquí el punto es qué sucede con aquellas cuentas por cobrar que todavía no tengo materializado, pues que la disposición fiscal me establece la obligación de ir reconociendo esa ganancia aun y cuando no la haya realizado, aun y cuando no haya entrado a mi bolsillo. Si yo tuve una venta de $1 de 14 pesos y tengo la cuenta por cobrar hoy en día casi a 18, pues yo tendría que reconocer 4 pesos de utilidad cambiaria. Sin embargo, esa utilidad cambiaria aún no está en mi bolsillo. Sí tengo el derecho de crédito de los 18, pero no lo he materializado. Aquí el punto es que fiscalmente esa fluctuación cambiaria pues sí impacta, lo cual se traduce en un impuesto sobre la renta mayor. Aquí el punto es, evaluemos qué tratamiento podemos aplicar desde la obligación que tienen las empresas para sus pagos provisionales. ¿Por qué? Porque mes a mes tengo esa obligación de ir considerando mis ingresos filtrados bajo un coeficiente de utilidad y determinar mi impuesto sobre la renta. Entonces aquí el punto es, ¿qué tratamiento estamos otorgando a lo que es la fluctuación cambiaria? Respecto al tema de PTU, es importante recordar que existe la posibilidad de que la PTU que pagamos a los trabajadores pueda ser disminuida de la base de utilidad de los pagos provisionales del ISR. Si yo la pago en mayo, que es la obligación en términos generales, podré estar disminuyéndola proporcionalmente de mayo a diciembre. ¿Esto en qué me ayuda? Pues me ayuda a reducir mi flujo de efectivo en el pago provisional del impuesto sobre la renta, lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio no saldría con un pago en exceso. Entonces me permite neutralizar la utilidad de los pagos provisionales. Adicionalmente, aquellos grupos que aplicaron lo que fueron las sociedades inmobiliarias de bienes raíces, pues definitivamente se presenta con esa reversión del 2014 el que para el 2016 exista un pago de impuestos. Para lo que es los contribuyentes que se dedican al tiempo completo, el full time,
pues me establece la posibilidad de que si yo adquiero un terreno, lo desarrollo, lo tengo que enajenar, podré deducir el terreno al momento de la adquisición, pero si en 3 años no lo enajeno, las propiedades tendré que reversarlas. Adicionalmente, brevemente, algunos puntos que puedo tomar en cuenta por aquellas deducciones que realice en enero y febrero del ejercicio 2016, podré traerlas al resultado del ejercicio del 2015. Revisemos, hay devoluciones y descuentos del 2016 en enero y febrero que acumulé en 2015, si la respuesta es sí, anticipe esa deducción al año anterior. Y pues bueno, hay 2 o 3 estímulos interesantes ahí, el diésel para el combustible, que se utiliza en las maquinarias, en los hoteles, hay un crédito, revisemos, lo estemos aplicando o no lo estamos aplicando. 2, ¿qué pasa con lo que es el alimento? Si yo sé que voy a donar algún alimento o a destruirlo, yo puedo tener un 5% de deducción de ese costo cuando lo lleve a cabo a una donataria autorizada. Y finalmente repasemos pues nuestras cuentas por cobrar. ¿Por qué? Pues porque podemos tener ahí una deducción en su incobrabilidad. Que bueno, lo interesante es cobrarlas, pero el punto es que ustedes lo revisen y en cierta forma puedan detonar esa deducción. Finalmente, por lo que respecta a lo que es el tiempo compartido, brevemente les comento que se mantiene una disposición bien interesante, porque para lo que es el tiempo compartido te permite acumular conforme tu contrato sea exigible, conforme a las exigibilidades. Se eliminó del reglamento que teníamos de la ley del ISR la posibilidad de acumular al cobro o a la exigibilidad. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de que se siga acumulando conforme sea exigible. Si yo tengo un contrato de tiempo compartido entre 12 y 60 meses, pues lo iré reconociendo conforme sea exigible. El punto a vigilar es las cancelaciones. ¿Por qué? Porque en las cancelaciones, si yo no detono esa alerta, voy a seguir acumulando, porque el contrato es exigible y la disposición no establece que es acumulable lo exigible menos lo que le regrese al cliente. En la mayoría de los contratos de tiempo compartido, cuando existe la cancelación no hay un retorno de dinero al cliente. Luego entonces ya tuve una acumulación en el impuesto sobre la renta en exceso. Y 2 o 3, principalmente revisar cuando tenemos el upgrade por lo que es un cambio de nivel en el tiempo compartido, pues qué tratamiento le voy a dar esa semana que liberé. ¿Tiene costo? ¿No tiene costo? Desde mi punto de vista no tiene costo porque lo he liberado. Sin embargo, vale la pena revisarlo. Y finalmente, pues tenemos el beneficio de las deducciones de costos estimados que va dirigido al tiempo compartido. Cuando yo voy a iniciar un proyecto o lo tengo en maqueta principalmente, pues puedo tener el beneficio de ir acumulando lo cobrado y voy determinando deducciones estimadas. Existe una asimetría, con eso no acumulo de más, con eso no genero pérdidas que se me van a fenecer, a caducar en un futuro. Creo que es un tema bien interesante. Pues bueno, brevemente, estimada audiencia, estos son algunos aspectos, definitivamente pudiésemos tener toda una mañana sobre lo que es el tema fiscal, pero considero que estos son de los principales aspectos a considerar en la industria para el ejercicio del 2016. Agradezco su atención, su tiempo y me reitero a sus órdenes. Queremos agradecer al contador público Aldo Saldaña Vivanco, socio de impuestos con especialidad en turismo de PwC México, su participación, el habernos acompañado y una representante